es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones para todos en esta mañana de bendición, en el cual venimos a adorar, a alabar a nuestro Dios. Alabanza al Señor. Vamos a orarle al Señor para que sea hablándonos en esta mañana. Padre poderoso, te pedimos, Dios mío, Señor, que nos guíes, que nos hables cada día más, Dios mío, Señor, de acuerdo a tu voluntad, porque queremos, Dios mío, Señor, ser dirigidos por tu presencia, por tu palabra, para que sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Toma el control, Dios mío, Señor, de cada pensamiento, de nuestras emociones. Queremos, Dios mío, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros, que tu presencia nos lleve, Dios mío, Señor, donde quiera llevarnos, Dios de la gloria, donde tú quieras, Dios mío, Señor, que desarrollemos, Dios mío, Señor, nuestros planes dirigidos por ti, Señor. Danos, Dios mío, Señor, esa palabra que necesitamos cada día. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Alabanza a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique. Gloria al Señor. Bendecimos también a los amigos, hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Gloria al Señor. Que sus vidas sean edificadas y sean fortalecidas a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y en esta mañana vamos a estar hablando sobre el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Y vamos a hablar sobre restauración de los muros. Restauración de los muros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En estos días los niños, las profesoras estuvieron trayendo también o el sábado, no ayer, sino hace 8 días, hablando acerca de la reconstrucción. Reconstruyamos un altar para Dios, la reconstrucción de un altar para Dios. Alabanza al Señor. Y es que, de acuerdo a la palabra del Señor, en el libro de Nehemías nos habla de reconstruir los muros. Pero cuando el pueblo judío fue a reconstruir los muros, físicamente los muros que guardaban y protegían la ciudad de Jerusalén, ya el escriba Esdras había venido a reconstruir algo que era esencial, y era la reconstrucción del templo, la reconstrucción del altar para Dios. O sea que para nosotros, para que el Señor trabaje en nuestras vidas y reconstruya lo que tiene que reconstruir en nosotros, lo primero que el Señor trabaja y nosotros debemos trabajar es en la reconstrucción de nuestro templo, de nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Y de esa forma empezamos nosotros a expandirnos, empezamos nosotros a ser bendecidos por la promesa y las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Es lo más importante, reconstruir nuestro altar para el Señor, reconstruir nuestra comunión, reconstruir esa presencia que nosotros necesitamos de Dios y que necesitamos reconstruir, que el Señor reconstruya la parte espiritual en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bueno, mis hermanos, el libro de Nehemías, hemos hablado en algunas ocasiones acerca del libro de Nehemías. Y este libro, como lo he dicho en anteriores ocasiones, el libro de Nehemías lo utilizan conferencistas, y lo han utilizado conferencistas de tiempo atrás para traer conferencias sobre liderazgo. Y yo creo que en muchas ocasiones cristianos han pagado estas conferencias, y cuando empiezan a escucharlas se dan cuenta
de que todo lo que les están explicando es sobre el libro de Nehemías. Así que nosotros tenemos la palabra del Señor y tenemos estos libros que el Señor nos dejó para que el Señor sea edificando nuestras vidas, hablándonos del liderazgo, hablándonos de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de esa bendición grande, y necesitamos conocer, necesitamos nosotros experimentar, necesitamos nosotros proyectarnos acerca de lo que la palabra del Señor nos habla, y en este caso en el libro de Nehemías. Por eso hago y sigo haciendo énfasis y recalcando de nosotros conocer la palabra del Señor, y que nosotros en este lugar, en esta iglesia, nos concentremos, que nosotros estudiemos la palabra del Señor, que sea un lugar en el cual nosotros aprendamos de la palabra del Señor, de que nosotros tengamos el discernimiento de la palabra de Dios, de nosotros tengamos el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Recordemos que había una tribu en la palabra del Señor, y era ¿cuál tribu? Ahora me recuerdan, dice que eran entendidos en los tiempos. O sea, ¿qué quería decir? Que eran conocedores de la palabra del Señor. Y como se metieron a estudiar la palabra de Dios, la palabra del Señor nos trae sabiduría y nos trae entendimiento, y ellos eran reconocidos. ¿Por qué? Porque eran entendidos en los tiempos. Si alguien recuerda cuál era esta tribu, me hace la tribu de Isaacar. Amén, sí, la tribu de Isaacar. Y era, dice la palabra, y lo reconocían las personas, los que los rodeaban. Ellos iban a consultarle a esta tribu. ¿Por qué? Porque eran entendidos en los tiempos, conocedores de la palabra del Señor. Y estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo un tiempo en el cual hay mucha confusión, hay mucho ruido. La inteligencia artificial se está utilizando también para confundir al pueblo de Dios. A veces creemos que estamos escuchando algo, pero eso que estamos escuchando es irreal o ha sido manipulado a través de la inteligencia artificial, y eso está ocurriendo hoy en día con las enseñanzas y la predicación de la palabra del Señor. Y a veces pensamos que estamos escuchando y nos estamos alimentando de una buena palabra, y resulta que esa palabra viene contaminada. ¿Y qué es lo que nosotros nos protege? Porque los muros de Jerusalén protegían la ciudad de Jerusalén, la protegían físicamente, pero nosotros, el Espíritu Santo ha construido, y a todo aquel que se acerca y todo aquel que se interesa por conocer la palabra del Señor, el Espíritu Santo levanta un muro alrededor de nosotros para protegernos. Gloria al Señor. Y cuando escuchemos algo que que no concuerda con la palabra de Dios, y así nosotros no tengamos la Biblia y tengamos el versículo abierto en ese momento, el Espíritu Santo trae una alerta a nuestra vida. Cuidado, que eso viene manipulado, es una palabra adulterada, es una palabra que parece que fuera verdad y que trae el 90% o más de verdad, pero viene contaminada con una palabra que no viene del Espíritu Santo, que no ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y debemos tener nosotros cuidado. Por eso hablo de los tiempos, de discernir. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo complicado, pero es un tiempo en el cual nos habla, o entendemos que es un tiempo de tecnología, un tiempo de mucha inmediatez, de mucha facilidad para muchas cosas, pero también en el cual nosotros como el pueblo de Dios debemos tener cuidado, debemos conocer la palabra. En este lugar, pues, este lugar es conocido y tenemos como nombre el Centro Evangelístico Palabra de Vida, que la palabra del Señor es vida para nosotros, y que esta palabra nosotros podamos compartirla, replicarla, hablarle a otras personas, porque la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es viva y eficaz, es la palabra de vida, y nosotros debemos escudriñar y conocer la palabra de nuestro Dios. Nehemías era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver
Y Nehemías, cuando le oraba al Señor por sus proyectos, por lo que tenía en mente, por sus metas, le recordaba al Señor las promesas. Y le decía: Señor, acuérdese que tú nos has prometido, acuérdate que nos has prometido. Y le hablaba y le decía: nos has prometido que si nosotros buscábamos o empezábamos a buscar otros dioses, nos iba a dispersar por toda la tierra. Pero si nosotros nos volvemos a ti, tú nos vas a reunir nuevamente, así sea de los extremos de la tierra. Y le recordaba estas palabras como muchas otras promesas. Y el Señor se agradó de Nehemías porque tenía conocimiento de las promesas de Dios. Igualmente nosotros debemos tener ese conocimiento y recordarle en oración las promesas que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor, porque el Señor se da cuenta, o el Señor sabe que lo que nosotros le estamos expresando en oración es porque nos hemos esforzado en conocer la palabra de Dios. En días pasados hablaba de que la palabra del Señor, cuando nosotros la leemos, es cuando el Señor nos habla, es la palabra de Dios escrita, y la palabra de Dios escrita nos habla a nosotros, y no podemos nosotros creer o pretender de que el Señor nos hable audiblemente o nos hable al Espíritu cuando ni siquiera nos hemos preocupado por conocer la palabra de Dios. Así que Nehemías tenía un proyecto, dice la palabra del Señor. Nehemías tenía un proyecto, y ese proyecto era reconstruir los muros de Jerusalén. Y yo me pregunto en esta mañana, y le hago esa pregunta: ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto en estos últimos meses del año? ¿Cuál es tu proyecto en el próximo año, en el año 2026? ¿Cuál es tu proyecto? No podemos decir nosotros: no tengo ni idea, yo vivo por fe, hacia donde el Señor me lleve, lo que el Señor quiera hacer conmigo. Si el Señor, como en ocasiones escuchamos a personas o cristianos hablando: si el Señor me quiere bendecir, que me bendiga, pero si el Señor no me quiere bendecir, pues no, Él sabrá qué hace conmigo. Y esas palabras parecen unas palabras muy sabias o muy humildes, pero son palabras que están fuera de los principios bíblicos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice: el que pide, recibe. Gloria al Señor. O sea que nosotros no podemos recibir de parte de Dios algo que no hemos pedido. Así de sencillo. O sea, si no pedimos, pues no recibimos, es lo que nos dice el Señor. ¿Y cómo pedimos? En oración. Cuando el Señor nos dice: pídeme, que le pidamos y que Él nos responde, nos está hablando de que le busquemos en oración, que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. El que toca se le abrirá. Son todos principios bíblicos, así que para nosotros proyectarnos tenemos que tener un plan para los próximos meses, para el próximo año. ¿Cuál es el proyecto que nosotros tenemos como iglesia, como familia, proyectos personales? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y eso precisamente es lo que nos habla la palabra del Señor. Nehemías capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Y la palabra del Señor, o el libro de Nehemías, es un libro con bastante, o es un libro profundo de la palabra del Señor, en el cual podemos nosotros traer varias enseñanzas. Y dice 1:1, la palabra del Señor dice: a fines de otoño, en el mes de Kislev, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije:
Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración y mírame. Escucha mi oración, mírame y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. ¿Eso qué es? ¿O qué estamos leyendo? La oración que estaba haciendo Nehemías al Señor. Y Nehemías de pronto, o según lo que hemos leído, oró y hizo una oración. Señor, ayúdame. Ya le oró al Señor por su próximo proyecto, por su propio año, por el próximo año, sí. Ya le dije, Señor, ayúdame el próximo año, que todo me salga bien y que sea prosperado. Amén. Y ya fue mi oración. Y resulta que Nehemías dice que oraba de día y de noche. Y que también ayunaba por ese propósito, por ese proyecto que tenía. O sea, era una oración intensa. Era una oración en el cual él creía y estaba convencido de que Dios le iba a responder y le iba a dar la victoria. Si vemos el libro de Nehemías, de principio a fin, no nos encontramos que Nehemías, que se le apareció un ángel, que el Señor le habló, que el Señor le dio un sueño, que el Señor hizo un milagro, que el Señor, todo lo que vemos en los otros libros o en algunos otros libros. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías, el Señor le colocó un sentir en su corazón. Y el sentir en su corazón era ayudar a su pueblo, reconstruir los muros de Jerusalén. Ese era el sentir que él tenía y Nehemías oró fervientemente. Nehemías entró en ayuno, entró en oración en el mes de Kislev, al final dice acá del otoño. Esto es más o menos en el mes entre el mediados de noviembre y mediados de diciembre. El mes de Kislev fue cuando Nehemías empezó a orar al Señor en una oración, y Nehemías confesó y dijo, mi pueblo, mi familia y yo hemos pecado. Aunque Nehemías era un hombre que buscaba de Dios y trataba de hacer las cosas bien y hacer las cosas con excelencia para Dios, él sin embargo no se puso a decirle, no, es que todo esto que estamos pasando es por culpa de ustedes, por culpa de mi familia, por culpa de nuestro pueblo. Él se hizo parte del problema. Él oró porque él entendía de que de una u otra forma todos habían pecado contra Dios, todos se habían desviado, y Nehemías oraba y oraba por su nación, oraba por el pueblo judío, oraba porque las cosas se mejoraran, porque todo se solucionara. No se puso, esto me habla de un hombre que fue un líder que Dios levantó en ese momento. En ese tiempo Dios levantó a Nehemías, Dios levantó a Esdras, Dios levantó a estos líderes, a Zorobabel, para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de un altar para Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y yo me pregunto en esta mañana y le pregunto, ¿cómo están sus muros? Sus muros en la vida, hablando de su vida personal, de su vida familiar, los muros. Y los muros me hablan de protección. Esto es más o menos como los muros, la protección de una casa, la protección de un conjunto residencial. En este caso era la protección de Jerusalén, que Jerusalén estaba amurallada y era la protección de Jerusalén. Y los muros estaban en este momento derribados, los habían derribado, y aparte de eso los habían quemado, las puertas habían sido quemadas, la ciudad estaba asolada, estaba pasando dificultades. Los que habían regresado del cautiverio de Babilonia habían regresado a Jerusalén y tenían por ahí, estaban viviendo en tiendas y bajo escombros,
no tenían ninguna protección y durante 70 años o durante muchos años empezaron a regresar, pero todos los que regresaban, ninguno pensaba en reconstruir los muros, reconstruir la ciudad, ninguno pensaba. Los que regresaban se sentían bien con el solo hecho de regresar y vivir ahí en un rinconcito, en cualquier parte en Jerusalén, así estuvieran desprotegidos, así no tuvieran la seguridad. Ellos se sentían bien ahí, o por lo menos sentían que habían regresado a su pueblo, que estaban cerca a sus familias, pero ninguno llegó con el pensamiento de reconstruir los muros, de reconstruir Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿por qué ninguno llegó con el pensamiento de reconstruir? Porque la obra era muy grande, porque se necesitaban recursos, porque se necesitaba un líder que llegara y organizara las familias, que reconstruyera, que se enfrentara ante la adversidad. Hemos leído de que Nehemías era copero del rey. Nehemías era el copero del rey. O sea, tenía un cargo, un buen cargo, un alto cargo, un cargo de responsabilidad, pero también tenía un cargo de riesgo. ¿Qué era el copero? El que probaba los alimentos para que si de pronto el rey iba a ser envenenado, pues el primero que moría era el copero. Ese era el cargo que tenía Nehemías. Un alto cargo. ¿Por qué alto cargo? Porque era el hombre de confianza del rey. Tenía cercanía al rey. Protegía al rey. Pero también era un cargo de un riesgo bastante grande. Y Nehemías le oró al Señor. ¿Por qué? Porque Nehemías quería hacer las cosas en el tiempo de Dios y bajo la dirección de Dios. A veces nosotros vemos algo y queremos hacer algo y no podemos hacerlo ni en nuestras fuerzas, ni con nuestras, ni con nuestros impulsos, deseos, emociones, fuera del tiempo de Dios, sino debemos nosotros colocarle nuestros proyectos en oración. La confianza en el Señor. Que el Señor coloque alrededor de nosotros las personas idóneas. Una cosa diferente es yo decir, bueno, me voy a apoyar en estas personas para que me ayuden, para sacar este proyecto adelante, para que me ayuden en esto que estoy necesitando. A otra cosa diferente es que yo le pida al Señor y que organice mis cosas y que coloque las personas idóneas a mi alrededor y que la orden y que lo que yo le estoy pidiendo al Señor, el Señor me indique en qué momento debo realizar y empezar ese proyecto, esas metas que me trazo. Porque si vemos la palabra del Señor, Nehemías ¿qué hacía? Oraba y le pedía al Señor. Y Nehemías, mientras oraba, iba proyectándose e iba haciendo un proyecto escrito, diciendo, bueno, voy a reconstruir los muros, necesito madera, necesito los recursos, necesito que por donde vaya nadie me ponga problema, necesito las cartas del rey, necesito la recomendación del rey, iba organizando todo y él iba pensando y lo iba anotando. ¿Por qué? Porque esto era una mezcla de oración y de acción. El solamente proyectarse y estar escribiendo el proyecto era un acto de fe en el cual él le oraba al Señor. Nehemías, encontramos 3 facetas de Nehemías en el libro de Nehemías. ¿Cuáles eran? Copero del rey. Más adelante me dice que Nehemías era el constructor, se volvió constructor, pero también nos habla de Nehemías como el gobernador. O sea, el Señor lo fue capacitando en estas 3 ocupaciones: copero, constructor y gobernador. Era un hombre que todo lo que hacía le iba pidiendo la dirección al Señor. Eso necesitamos nosotros, pedirle la dirección al Señor. Yo quiero que leamos el libro de Proverbios. Proverbios 21:1. Vamos a leerle,
o vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 21:1 y dice lo siguiente. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. O sea que todos nuestros proyectos nosotros se los colocamos en la mano del Señor. Y esa persona ese rey o esa persona que puede ayudarnos en algo, dice la palabra del Señor, que Él inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. O sea que nosotros podemos hablar y tratar de, con nuestras propias palabras y con nuestros propios argumentos, tratar de convencer a alguien para que nos ayude o para que nos diga o para que nos dé el aval para cierto proyecto o para cierto proyecto que queremos hacer. Pero dice aquí que es el Señor que le inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. El Señor es el que nos da la victoria, es el que nos da la respuesta. Y entonces eso encontramos, y ahí más adelante, en el versículo 2, y el versículo 2 dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del rey Artajerjes, le servía vino al rey, y como nunca había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté. ¿Por qué quedó aterrado Nehemías? Porque no era bien visto que él se presentara delante del rey con cara angustiada. Él tenía que estar contento, no podía estar triste, podía hasta peligrar su vida, y él se sintió angustiado, aterrado, porque el rey se dio cuenta de lo que él estaba pasando. ¿Por qué? Por su semblante. Lo vio triste. Y Nehemías le cuenta, como quien dice, bueno, ya se dio cuenta el rey, voy a contarle lo que me está pasando. Y le contó la situación, lo que estaban viviendo sus familias, el pueblo judío, lo que él quería hacer, y le contó, y dice que el rey le pareció bien, y el rey le pregunta, Nehemías, y entonces Nehemías le dice, necesito que me des permiso para ir a reconstruir los muros, a ponerme al frente de mi pueblo para reconstruir los muros. Y el rey le pregunta, ¿cuántos días va a estar allá? Y dice que Nehemías le da y le dice, ¿cuántos días? Y dice que le pareció bien al rey. Que le pareció bien al rey. O sea, Nehemías estaba preparado para recibir la respuesta de Dios. No lo sorprendió. Nehemías no dijo, uy, el rey ahora me pregunta que cuántos días. ¿Qué le digo yo ahora? ¿Con qué? ¿Qué le voy a decir? No, Nehemías tenía las cosas claras y le dijo cuántos días necesitaba. Y aparte de los días, le dice, y rey, necesito que me ayude. Necesito que en el versículo 4 dice, y el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? ¿Por qué le pregunta al rey esto? Porque Nehemías era un hombre valioso para el rey. Y dice, después de decirle cuánto tiempo estaría ausente al rey, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios a cambio
perdón, por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asad, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué se las concedió? Dice Nehemías, porque la bondadosa mano del Dios estaba sobre mí. Eso es lo que necesitamos nosotros, que la poderosa mano, que la presencia del Señor, que la presencia y la gracia y el favor de Dios esté sobre nuestras vidas. Y de esa forma podemos nosotros seguir adelante y seguir avanzando en los diferentes proyectos que nos tracemos. Y si esos proyectos son conforme a la voluntad de Dios, y si esos proyectos son para nosotros engrandecer el reino de Dios, para nosotros bendecir a otras personas. Nehemías estaba bendiciendo a su pueblo, estaba bendiciendo las familias. Hoy mi hermano Víctor iniciaba con unas palabras que decían sobre el ánimo, sobre cuando hemos recibido nosotros o alguien nos haya animado o nosotros hayamos animado a otras personas. Y dice la palabra del Señor aquí en el libro de Nehemías, dice que el pueblo reconstruyó en ese momento y estaban reconstruyendo los muros, las murallas, reconstruyeron las murallas de Jerusalén hasta la mitad en ese momento. Dice, ¿por qué las reconstruyeron? Porque el pueblo tuvo ánimo. O sea, importante, lo más importante, la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero también que nosotros tengamos ánimo para hacer lo que tenemos que hacer. Y para tener ánimo, debemos nosotros estar conectados con el Señor. Porque la palabra del Señor nos fortalece y nos anima. La palabra del Señor, al escucharla o al leerla, cambia nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar cambia, nuestros pensamientos son renovados, son transformados, son cambiados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor viene a través del Espíritu Santo de Dios. Recordemos cuando Samuel, el profeta Samuel le habla a Saúl para ungirlo como rey, y cuando le habla y le da palabra, dice que Saúl fue mudado en un nuevo hombre. ¿Por qué fue mudado en un nuevo hombre? Porque entró el Espíritu Santo de Dios en la vida de Saúl y Saúl fue cambiado y transformado. Eso es lo que necesitamos nosotros, ser cambiados a través de la palabra del Señor y cada día ser renovados y cada día que el Espíritu Santo siga fluyendo en nosotros para que los propósitos de Dios en nuestra vida se sigan cumpliendo día tras día. Así que me pregunto nuevamente en esta mañana, ¿cómo están tus muros? ¿Cómo está esa protección? ¿Cómo está esa protección? Nehemías era tipo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Nehemías dirigió al pueblo a reconstruir los muros. Nehemías era el que estaba dirigiendo al pueblo de Judá. Y él lo dirigía y cualquier cosa que necesitaban, las familias, las personas le preguntaban a Nehemías, ¿qué hacemos en esta situación? Nehemías es tipo del Espíritu Santo porque ahora quien nos dirige es el Espíritu Santo. Y si necesitamos reconstruir los muros de nuestra vida, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Y si los muros se van debilitando y si los muros se van agrietando, es porque nosotros nos vamos descuidando y vamos perdiendo comunión con el Espíritu Santo. Eso es importante. Que nosotros en nuestras vidas, en nuestras familias, acá en este lugar, el liderazgo y nosotros como líderes, los que son líderes en este lugar, pero también los que son líderes en cada una de sus casas,
que nosotros ejerzamos el liderazgo de acuerdo a la dirección que nos da el Espíritu Santo de Dios. Pedirle esa dirección. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo para tomar nosotros las mejores decisiones. Nehemías era un líder que buscaba a Dios, que buscaba la dirección de Dios, que no se ponía tal vez a tener sus argumentos humanos y decir, no, es que esto me pasa, esto, yo soy el que dirige acá y los hermanos allá son los que están equivocados. No, él luchó, él oró, él clamó, o sea, él estaba de rodillas buscando la dirección del Señor. Importante buscar esa dirección de parte de Dios, de nosotros de rodillas al Señor, para que el Señor nos dé esa palabra que estamos necesitando, para nosotros reconstruir en nuestras vidas lo que necesitamos reconstruir, para que nuestros muros no se vayan agrietando. Y en la medida en que los muros se van agrietando y nosotros no reaccionamos, el enemigo se va metiendo poco a poco. Ahí los ladrillos se van aflojando y él va buscando la manera de ir penetrando esa protección, esa muralla. ¿Por qué? Por descuido de nosotros. No podemos decirle, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué el enemigo está haciendo esto en mi vida? ¿Por qué permitió? A veces viene el pensamiento, vienen las palabras, Señor, pero ¿por qué permitió esto? No, el Señor no lo permitió. Fue que los muros se fueron agrietando y el enemigo se fue colando, se fue metiendo y nosotros no reaccionamos. Nosotros, el pueblo de Dios, no hizo nada. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso les hablaba y les decía que estamos viviendo tiempos difíciles, porque el enemigo se va metiendo dentro del pueblo de Dios, en las iglesias, y va ahí haciendo, se va metiendo sigilosamente. Y cuando si nosotros no reaccionamos, no corregimos lo que tenemos que corregir, cuando nos damos cuenta, ya el problema se agrandó. Ya el problema, como quien dice, reaccionamos tarde, pero ¿a qué horas pasó esto? ¿Pero por qué sucedió? Porque el pueblo y nosotros, nuestras vidas personales, nuestra oración personal se fue enfriando, fue entrando la tibieza, fue entrando esa oración repetitiva y esa oración monótona que nosotros oramos y pensamos que estamos orando, pero estamos repitiendo las mismas cosas. Y empezamos la oración de la misma forma y terminamos la oración de la misma forma, de una forma mecánica, y tal vez decimos, ya no hemos caído, ya no hacemos vanas repeticiones, pero estamos haciendo exactamente lo mismo, porque ya nuestra oración es mecánica y no es una oración que fluye, no es una oración dirigida por el Espíritu Santo. No le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a orar por lo que conviene. Espíritu Santo, ayúdame a pedir, ayúdame en la oración, que la oración fluya, que sienta la presencia del Señor, que sienta el deseo de buscar su presencia, que sienta, ya eso no ocurre. Y entonces nos vamos nosotros enfriando espiritualmente, nos vamos nosotros debilitando, ya no nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de leer la palabra del Señor. ¿Cómo el Señor nos va a dirigir cuando ya no nos dan ganas de buscar su presencia? Y lo que estamos haciendo y terminamos haciendo o buscando el Señor o tratando de buscarlo es de una forma en el cual no fluye la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que debemos nosotros volver a ese tiempo de oración, a ese tiempo en el que pedimos la dirección del Señor, porque en la oración están los beneficios del cual nos habla la palabra del Señor. Nosotros en la oración, ¿qué ocurre cuando le oramos al Señor? La oración aumenta nuestra fe. La oración aumenta nuestra fe. La oración activa la fe. Yo creo que veamos Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. ¿Qué ocurre cuando oramos? La oración aclara nuestra visión. La oración aclara nuestra visión.
tal vez de mañana, en la madrugada o en la mañana, a veces vemos esa niebla, ¿no? Que como que no nos deja ver, todo nublado, y entonces al cabo de unos momentos o sale el sol y despeja ese ambiente. Igual ocurre con la oración. Nosotros le oramos al Señor y el Señor va aclarando nuestra visión. El Señor va aclarando lo que Él quiere hacer con nosotros. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. No nos podemos nosotros, si algo no nos sale, no podemos disgustarnos con Dios y apartarnos. Antes, por el contrario, debemos nosotros acercarnos más a Él y decir, algo está pasando. O sea, si el Señor veo que no hay resultados, no puedo decir, no, es que la oración no da resultados, es que me tengo que meter más con el Señor. Y es que tengo que buscarle más en oración para que la visión se aclare en mi vida. Hay cosas que ocurren, hay cosas que pasan. En estos días, o ayer recordaba o pensaba en el tema de hoy, y resulta que les cuento algo. Desde el jueves en la noche estoy cojo de esta pierna, de la pierna izquierda. Me senté mal como una hora ahí en el computador, y cuando me fui a parar ya no fui capaz el jueves en la noche, y me paré cojeando y subí las escaleras y bueno, y yo dije, no, mañana amanezco bien. Esto fue de la mala posición. Y pasó el viernes, pasó el sábado. Y ayer que me senté en la noche en el computador otro rato, y de pronto inconscientemente como que iba a dejar la misma posición, ¿no? Inconscientemente. Y me acordé, yo dije, no, esta posición no puedo volverla a tomar porque ya sé qué sucede. Y es cuando nosotros necesitamos exactamente corregir lo que nosotros necesitamos corregir en nuestra vida. Gloria al Señor, corregir las cosas. Así nos sintamos nosotros, no es que así nos sintamos, aparentemente nos sintamos cómodos, o digamos con nuestros argumentos, no, es que esto, hay otras personas, en el caso mío, y hablando de la posición, no, es que otras personas han tomado esta posición y a ninguno le ha pasado nada, y entonces a mí tampoco me pasa nada. Necesitamos corregir, y de acuerdo a la palabra del Señor, corregir lo que tenemos que corregir, buscar al Señor en oración. El mes de Kislev es el mes también aproximadamente a mediados de abril. O sea que Nehemías duró orándole al Señor de día y de noche, dice la palabra del Señor. Entre noviembre y abril duró orando, clamándole al Señor para que le diera la respuesta y para que le diera la victoria. Y el Señor escuchó el clamor de Nehemías, como el Señor escucha nuestro clamor, como el Señor escucha cuando nosotros le pedimos y le oramos y le clamamos. Es el enemigo quien quiere hacernos pensar que las oraciones no fluyen o que las oraciones no las está escuchando el Señor. El enemigo quiere hacernos pensar que nosotros estamos orando o que la persona o que el hermano o que el cristiano está orando y no está pasando nada, o que no está sucediendo nada a nivel espiritual, que el Señor no lo está escuchando. Cuando el enemigo logra convencer a alguien que eso está sucediendo, le ha ganado una batalla. ¿Por qué? Porque si el Señor dice que Él nos escucha y dice que el que le busca, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Y si el Señor lo dice, así es, gloria a Dios. Bendito es el Señor. En estos días, orando y leyendo la palabra del Señor, me encontraba con este versículo
Y vamos a leer Lojot, capítulo 4, versículo 21. Y este versículo me habla de que el Señor está pendiente de nosotros, de que el Señor está pendiente de nuestros pasos, de que no estamos nosotros luchando solos, de que no estamos caminando solos, que el Señor está a nuestro lado, que el Señor está peleando nuestras batallas. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. 14, 21. El Señor ve todos nuestros pasos. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Gloria al Señor. Bueno, yo lo leí. Voy a leerles voy a leerles esta versión, la Reina Valera. Dice lo siguiente. 14:21 dice: sus hijos tendrán honores. Dice lo mismo. Sus hijos tendrán honores, pero él los sabrá. Pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderán en ello. Gloria al Señor. Bueno, anoté. Dice así: el Señor ve el Señor ve todos nuestros pasos. No sí, el Señor ve todos nuestros pasos. Vamos a buscarlo. Dice sí, estas palabras: el Señor ve todos nuestros pasos. 14:16. Bueno. Dice: entonces cuidarás mis pasos en lugar de vigilar mis pecados. Gloria al Señor. Mis pecados estarán sellados en una bolsa y cubrirías mi culpa. El Señor está observándonos y el Señor cuida nuestros pasos de que nosotros no resbalemos. Así que Nehemías, ya terminando esta primera parte del libro de Nehemías, Nehemías era copero del rey. Nehemías estaba en el palacio, tenía un cargo importante, tenía un cargo también riesgoso, pero vivía en el palacio del rey. Pero cuando Nehemías empezó a desarrollar el proyecto y el Señor colocó el deseo en su corazón, y Nehemías dio el paso y le oró al Señor y el Señor le abrió puertas, y él empezó a desarrollar el proyecto que tenía y que el Señor le había dado en su corazón. Pero sucedió algo, que empezó la oposición. Empezó a tener oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros desarrollemos el plan de Dios. No quiere que el enemigo no quiere que el Señor desarrolle y que cumpla su propósito en nuestras vidas. Él no quiere eso. Y entonces es cuando nos damos cuenta que vamos a leer Nehemías 2:10. Y Nehemías 2:10 dice: ahora bien, cuando Sanbalat, el honorita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué se molestaron? El enemigo no quiere que el pueblo de Dios sea prosperado, que nosotros seamos bendecidos, que seamos prosperados. El enemigo le entra en cólera, el enemigo se molesta. Y dice el 11, entonces llegué a Jerusalén 3 días después, me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Y vamos a leer el 2:19. 2:19 dice:
Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelaron contra el rey. Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. ¿Qué hizo el enemigo? Se empezó a burlar. Empezó la oposición. Empezó esa oposición que es necesaria en muchas ocasiones, y la oposición es también una señal de que estamos haciendo las cosas bien en las diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando hacemos las cosas para el Señor, el enemigo entra en cólera, el enemigo empieza a decir, pero ¿por qué? Se empieza a burlar, empieza a decir, ustedes no pueden, otros lo intentaron hacer, ¿cómo se les ocurre? Ustedes lo que hicieron fue que se rebelaron, aquí le está diciendo, se rebelaron contra el rey. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes, en otras palabras, es que esta obra es muy grande. Ustedes, ¿cómo se van a atrever a pensar que van a reconstruir los muros si es una obra grande? Y nosotros lo que necesitamos es la dirección y la aprobación del Señor. Y si el Señor nos dice que vayamos, que arranquemos, que lo hagamos, es la dirección del Señor sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Así que, ya para terminar, voy a leer 4 principios sobre preparar un proyecto. 4 principios para preparar un proyecto. El primero, el cambio del corazón, el cambio del corazón es asunto de Dios. Orarle al Señor para que el Señor cambie, si tiene que cambiar nuestro corazón o cambiar los corazones que sean necesarios. Así que no somos nosotros en nuestras propias fuerzas tratar de cambiar el corazón de otras personas, sino es un asunto de Dios. Como número 2, orar y esperar en la mano de Dios. Esperar con tranquilidad, aprender a esperar, no acelerarnos, esperar el tiempo de Dios. Necesitamos nosotros hacer la voluntad de Dios, pero también aprender a esperar en Dios. Como número 3, la fe no es sinónimo de desorden, ni un sustituto de la planificación cuidadosa. O sea, la fe es sinónimo de orden. El Señor honra el orden, honra que nosotros nos proyectemos. Le gusta que nosotros seamos organizados, que no dejemos nada, tal vez dejar nada como al azar, nada a que vamos a ver cómo sale, sino nosotros organizar, pedirle al Señor que nos dé esa organización también. Y como número 4, debe esperar la oposición cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Si Nehemías se queda en el palacio, ¿qué hubiera pasado? Pues nunca hubiera tenido oposición, pero tampoco los muros hubieran sido reconstruidos. O tal vez el Señor cumple ese propósito con otra persona, pero ya en otro tiempo y ya con otra forma de hacerlo. Pero Nehemías se dispuso y Nehemías hizo la voluntad de Dios. Y por eso estamos leyendo y tenemos el libro y las enseñanzas de Nehemías, porque Nehemías se dispuso en las manos de Dios. Y como se dispuso, Dios cumplió el propósito. Dios fue fiel. Y como dijo Nehemías, porque la mano de Dios ha sido buena con nosotros. Y así el Señor va delante de nosotros. El Señor va peleando nuestras batallas. Nehemías organizó al pueblo por familias. O sea, Nehemías tenía todo organizado. Y cuando fue el momento de empezar a reconstruir los muros, Nehemías empezó a organizar los pueblos, empezó a organizar las familias y les decía a la familia, usted hágase acá, usted en este lugar, usted en este pórtico,
usted hágase acá porque le queda cerca a su casa, está al frente de su casa. Los organizó de una forma que, aparte de eso, fue un tiempo corto, 52 días. ¿Por qué? Porque tuvo organización, porque se encargó de animar al pueblo, porque los enemigos, Tobías, Sanbalat, todos ellos, ¿de qué Gesén el árabe, cuál era el trabajo de ellos? Desanimar al pueblo. Porque ellos sabían que si lo desanimaban, la obra cesaba, ellos no iban a continuar. Y entonces ellos trataban de desanimarlo y Nehemías los animaba. Nehemías le decía, no le pongan cuidado a eso, tranquilos, el Señor nos va a dar la victoria, vamos adelante, vamos a unirnos, estamos separados, organicémonos acá, vamos a unirnos. Y el enemigo ahí luchando, el enemigo metiendo cizaña, el enemigo tratando de desanimarlos de una o de otra forma. Y vamos ya para finalizar, Nehemías 4:12. Y Nehemías 4:12 dice lo siguiente. En Nehemías 4:12 dice, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. ¿Quiénes estaban desanimando o tratando de desanimar al pueblo judío? Los mismos judíos. ¿Y por qué los estaban tratando de desanimar? Dice, porque ellos vivían cerca de los enemigos, o sea, ellos estaban en el límite. Y entonces estaban escuchando permanentemente a los opositores y ellos terminaron repitiendo lo mismo que les hablaba la oposición. Y ellos terminaron diciendo, los enemigos, dice, llegarán de todos lados y nos atacarán. Unas palabras para desanimarlos a todos. Y eso nosotros debemos evitarlo. Debemos evitarlo. Mire cómo afecta estas palabras cuando nosotros, en vez de colocarle atención a la palabra del Señor, a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, empezamos nosotros a escuchar otras voces, y esas voces, si las escuchamos, por más de que nosotros digamos no me va a afectar, nos afecta. Y vamos a terminar desanimados. Y vamos a terminar repitiendo muchas cosas y vamos a terminar haciéndole el trabajo al enemigo. Y eso ocurre, y lo he visto durante tiempo, durante años, cristianos que por alguna u otra razón terminan hablando mal de un líder, de un pastor, y hablando mal y tratar de destruirlo, y resulta que la persona está pensando que lo está haciendo en contra de otra persona, pero resulta que lo termina haciendo en contra de la obra de Dios. Y eso es delicado, y tan delicado es que uno, al cabo del tiempo, de los meses, de los años, va a ver las consecuencias. Va a ver las consecuencias de lo que pasó, y la persona dice, pero no sé qué pasó, yo busco de Dios, yo soy fiel al Señor, esto y lo otro, pero resulta que no podemos nosotros hacer lo que hacían estos judíos, y era hablar y repetir lo que estaba diciendo los que estaban desanimando, los que querían detener la obra de Dios, los que querían amedrentar a Nehemías. Se le iban con todo a Nehemías. Nehemías le decía a Nehemías, a usted vienen hoy a matarlo, escóndase. Y Nehemías discernía, porque Nehemías discernía los tiempos, y Nehemías decía, ustedes lo que quieren es que yo me esconda para que la obra del Señor pare, para que la reconstrucción de los muros se detengan, pero no voy a hacer eso. Ustedes son mentirosos, no les voy a creer, la obra del Señor sigue adelante, seguimos trabajando, le sigo diciendo al pueblo que adelante, que tenemos que terminar la obra, que esto no es un pensamiento mío, esto el Señor lo colocó en mi corazón, vayamos adelante y sigamos haciendo la obra de Dios. Y por esta actitud de Nehemías, creyendo fielmente a la palabra del Señor, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en 52 días.
Gloria a nuestro Dios. Así que nosotros debemos reconstruir lo que tengamos que reconstruir en nuestras vidas, y que nuestras vidas sean fortalecidas y que seamos nosotros fortalecidos a través de la palabra del Señor. Así que coloque sobre sus pies, mis hermanos, y coloque sobre sus pies y vamos a leer este versículo. Vamos a leerlo. Dice: vamos a leer el 4:17. Vamos a leerlo todos. El 4:17. Y dice la palabra del Señor: vamos a leerlo desde el 16. Dice 16. Dice: sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con las lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a leerlo. Gloria al Señor. Vamos a leer todos estos dos versículos, todos al unísono. Dice: sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Gloria al Señor. Así es, tener un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Y esto nos habla de oración. Esto nos habla de cubrirnos nosotros en oración, unos por otros. Que el liderazgo cubra también la iglesia en oración. Gloria a Dios. Y que la iglesia nos ore por nosotros, que necesitamos nosotros también de sus oraciones, porque somos una familia, porque vamos nosotros con la dirección del Espíritu Santo de Dios, avanzando, haciendo la obra del Señor. El enemigo quiere oponerse, quiere colocar trabas, quiere tratar de desanimarnos o burlarse de una u otra forma, pero nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor y debemos nosotros seguir trabajando, pero con el arma, gloria a Dios, con las armas que el Señor nos ha dado: la oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor, nosotros viviendo para el Señor, santificándonos, no dejándonos influenciar por el mundo, sino nosotros influenciando al mundo a través de la palabra de Dios y de la presencia de nuestro Dios. Padre poderoso, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por tu presencia. Gracias por tu dirección. Gracias por todo lo que haces y sigues haciendo en nosotros. Toma el control de cada pensamiento. Toma el control de las emociones. Cada persona, cada uno de mis hermanos, hermanas que han venido tal vez desanimados, o han venido tristes, o sus muros se han ido agrieteando, se han ido, oh Dios mío, Señor, debilitando. Dios de la gloria, fortalece, Dios de la gloria, fortalece, Dios mío, Señor. Pedimos, Dios mío, Señor, que sigas haciendo la obra, que siga, Dios mío, Señor, tocando cada vida, fortaleciendo cada familia acá representada, fortalécela, ayúdala, santifícala, Dios mío, Señor. Necesitamos, Dios mío, Señor, necesitamos ser y tener la misma actitud, Dios mío, Señor, y tener la misma la misma actitud que tenía Nehemías, Dios mío, Señor, en oración, en fe, creyendo, actuando, movilizándose, Dios mío, Señor, porque él creía que tú lo ibas a hacer, Dios mío, Señor. Tenía esa actitud para que, y finalmente, Dios mío, Señor, vimos y hemos visto los resultados, Dios.
Y esos resultados también queremos verlos, Dios mío, Señor, en este lugar, en la iglesia, en nuestras familias, en todo nuestro entorno familiar, para que tu obra siga avanzando, para que tu obra siga adelante. Y Satanás puede decir lo que se le ocurra y lo que quiera hablar y decir, pero nosotros tenemos, Dios mío, Señor, nuestros oídos sintonizados contigo, con tu Espíritu Santo y con tu palabra y con tus promesas, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Queremos seguir adelante. Queremos, Dios mío, Señor, seguir adelante, avanzando. Queremos, Dios mío, Señor, seguir fortaleciéndonos en tu presencia, Dios mío, Señor. Oh, gracias te damos, gracias te damos. Gracias, Dios mío, Señor, te damos en este día domingo, Dios mío, Señor. Fortalece cada familia, fortalece cada familia. El que haya venido triste, debilitado, angustiado, Señor, transfórmalo, cámbialo, cámbiale esa manera de pensar, renueva sus pensamientos, renueva su familia, renueva, Dios mío, Señor, renueva, Dios mío, Señor, ese caminar contigo, porque tu palabra dice, Dios mío, Señor, que tú observas nuestros pasos, y si tú los observas es porque estás, Dios mío, interesado en ayudarnos, interesado en guardarnos, interesado en fortalecernos, Dios mío, Señor, porque tu palabra dice, Dios mío, Señor, que tú te encargas de nosotros, que tú nos limpias para que demos más fruto, para que llevemos más fruto, que tú estás encargado, Dios mío, Señor, a los que llevan fruto, de ayudarnos, de limpiarnos, de abonarnos, de hacer con nosotros lo que tenga que hacer, Dios mío, Señor, para que podamos seguir llevando buen fruto. Dios poderoso, te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta hora, te damos gracias en esta mañana. Oh, Dios mío, Señor, te damos gracias por todo lo que aprendemos, y en esta palabra, Señor, entiendo y aprendo que tiene, Dios mío, Señor, que le diste, Dios mío, Señor, a Nehemías esa comunicación con su pueblo, para que tuviera una buena comunicación, para que le diera las directrices claras a su pueblo, para que su pueblo estuviera animado, para que el pueblo siguiera avanzando, para que el pueblo estuviera reconstruyendo los muros, porque no era el solo hecho de reconstruir tal vez unos muros o unos ladrillos quemados o unas piedras quemadas. Ellos estaban reconstruyendo esperanza, ellos estaban reconstruyendo, Dios mío, Señor, protección, estaban reconstruyendo, Dios mío, Señor, oh Padre Santo, esa dirección tuya, Dios de la gloria. Gracias, mi Señor Jesús, gracias, Dios de la gloria, por tu protección en nuestras vidas, porque has levantado vallado, porque has levantado los muros en nosotros, y lo seguirás, Dios mío, Señor, edificando, fortaleciendo, Dios mío, Señor, esa fortaleza para que el enemigo no penetre, para que el enemigo no haga daño, para que el enemigo tenga que mirarnos de lejos. Y si el enemigo quiere lanzar oposición, tiene que hacerlo de lejos, tiene que hacerlo tal vez a nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos están cubiertos por tu sangre preciosa, por el agua de tu palabra, Dios mío, Señor, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque no ignoramos los dardos de fuego, sino los reprendemos, y los reprendemos con la palabra de Dios, con la palabra que nos has dado, con esta arma y estas armas poderosas de tu palabra, de la oración, de la vigilia, del ayuno y de la lectura de tu palabra, de escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Gracias, mi Rey maravilloso, gracias por esta semana que inicia. Todo va a salir bien, nos va a ir bien esta semana en el nombre del Señor. Las cosas van a salir bien, lo confesamos, lo hablamos, confesamos tu palabra, nos va a salir todo bien. No tendremos temor de malas noticias, sino por el contrario, tendremos, Dios mío, Señor, oh, regocijo por las buenas noticias, por el cumplimiento de tu palabra, por el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en la obra, Dios mío, Señor, de nuestras manos,
que tú has colocado ese sentir, Dios mío, Señor. No queremos hacer nuestra voluntad, no queremos dirigirnos por nuestras propias fuerzas ni en nuestras propias emociones, sino queremos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos dé fuerza, nos impulse a seguir adelante, seguir avanzando en esta semana que empieza ya a correr y el tiempo es corto. Pero Dios mío, Señor, nosotros sabemos hacer lo bueno y lo hacemos con gusto y lo hacemos con agrado, porque es de la forma como expandimos y damos a conocer tu poderosa palabra, el poderoso evangelio, y no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios a las naciones, para todo aquel que cree sea salvo en el nombre del Señor. Gracias, Señor maravilloso. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, Dios mío, Señor, de tus hijos en esta mañana. Bendice, bendice, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Oh Dios mío, derrama de tu poder, derrama de tu presencia, derrama, Dios mío, Señor, de ese aceite fresco. Oh Dios mío, sobre toda carne, sobre toda vida, sobre cada hermano, hermana, sobre cada joven, sobre cada niño en esta hora, sobre cada anciano. Tu presencia fluye en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey maravilloso. Queremos pedirte, Dios,